accedemos a la página web de la Secretaría Virtual de los Centros Docentes. Podemos hacerlo a través del enlace o escribiendo en Google Junta de Andalucía Secretaría Virtual. Nos vamos a Solicitudes y nos aparecerá sobre de matrícula de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato con fecha del 1 de julio al 10 de julio. Una vez ahí, tenemos que identificarnos con IANDE. Escribimos la fecha de nacimiento del alumno o alumna y nuestra clave IANDE. Esta clave la podemos consultar en iPassen dentro del apartado Comunicaciones. Cuando entramos en el sobre de matrícula nos aparece ya el nombre del alumno o alumna que vayamos a matricular. Lo único que tenemos que hacer es rellenar los datos que falten, prestando especial atención a aquellos marcados con un asterisco, pues son obligatorios. También podemos rellenar el tipo de documento, DNI o pasaporte. A continuación nos aparecen los datos familiares. Tenemos que rellenar los datos del representante legal 1 y representante legal 2, que son los padres, padre y madre, o en el caso de familias monoparentales marcamos sí y solamente rellenamos los datos del padre o la madre. También nos pregunta si hay una situación de separación o divorcio. En caso afirmativo marcamos sí y seleccionamos la persona que tiene la custodia legal del menor, representante legal 1, 2 o ambos. Pinchamos en siguiente. En esta ventana podemos ver los 4 impresos que tenemos que rellenar. Y en este apartado, otro documento informativo, encontraremos información importante del centro o del AMPA, como es en este caso. El primer paso va a ser completar la matrícula. Es obligatoria y aún no está rellena. Pero antes de rellenar es importante que abramos este documento y lo tengamos a mano, porque nos indicará qué optativas podemos elegir. Una vez dentro nos aparecerán los datos del centro y el curso en el que se va a hacer la matrícula. A continuación, el alumnado debe elegir entre el itinerario orientado a las enseñanzas académicas o el itinerario orientado a las enseñanzas aplicadas, teniendo en cuenta el consejo orientador. Si elegimos el itinerario de enseñanzas académicas, en troncales de opción tenemos que marcar 2 opciones, que serán biología y geología y física y química, o economía y latín. Si elegimos el itinerario de enseñanzas aplicadas, seleccionaremos estas 3 materias por orden de preferencia, teniendo en cuenta que se cursarán solamente 2 de ellas. Ahora, tanto en un itinerario como en otro, las asignaturas específicas obligatorias ya están marcadas, aunque después elegiremos entre valores éticos o religión. El siguiente paso es elegir las asignaturas de libre configuración autonómica. Para ello es importante seguir las indicaciones referentes a materias optativas del documento que se adjunta junto a la matrícula. En este documento podemos ver que todas las asignaturas de libre configuración están agrupadas en optativas 1 y optativas 2 y se cursarán 2 de ellas. A la hora de elegir debes numerarlas por orden de preferencia alternando entre ambas opciones. Por ejemplo, según este cuadro, no será posible cursar música y filosofía porque están en el mismo grupo. Sin embargo, sí podrás cursar informática y música, por ejemplo, porque cada una pertenece a un grupo diferente. En el caso de francés, siempre que salgan 2 grupos, sí se podrá cursar francés junto con otra optativa del mismo bloque. Se elegirá refuerzo de materias troncales cuando nos lo hayan recomendado en el consejo orientador. Otra optativa puede ser una troncal de opción no cursada, que elegiremos entre las troncales de opción de ambos itinerarios, no marcadas anteriormente. Por ejemplo, si anteriormente habíamos elegido biología y geología y física y química, ahora podremos marcar cualquiera de las otras: latín, economía, tecnología, ciencias aplicadas e iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. La marcaremos aquí y la especificaremos más adelante. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que cogemos un troncal de opción no cursada. Si anteriormente hemos marcado biología y geología y física y química, ahora podemos elegir cualquiera de las otras 5 opciones.
y tendremos que especificarlo más abajo, haciendo clic en la opción deseada, por ejemplo, economía. Ahora tenemos que seguir eligiendo nuestras preferencias alternando entre las optativas 1 y optativas 2 hasta completar el orden de todas las asignaturas. Continuamos y tendremos que elegir entre religión o valores éticos. Marcamos, por ejemplo, religión. En otros datos de interés, si el alumno o la alumna padece alguna enfermedad, marcamos sí y especificamos. También debemos responder si el alumno sigue algún tratamiento periódico y especificar en caso afirmativo o si tiene alguna alergia a medicamentos o intolerancias alimentarias. En otros datos de interés podemos incluir otra información o datos relevantes. Y por último, el alumno también puede añadir una foto. Pulsamos aquí y cuando hayamos adjuntado el archivo, pinchamos en guardar. Hemos vuelto a la página inicial y como podemos ver, ya aparece que el impreso de matrícula está relleno y lo podemos modificar en cualquier momento. El siguiente impreso a rellenar sería el servicio de transporte escolar, que no es obligatorio, solamente debe rellenarlo el alumnado que sea usuario del transporte escolar. Una vez dentro, aparecen los datos del centro y del curso. Simplemente hay que seleccionar la parada correspondiente e indicar si el alumno o alumna requiere vehículo adaptado. Y guardamos. Volvemos a la página inicial de nuevo y el siguiente apartado es autorizaciones. En esta sección se puede autorizar a personas distintas de los tutores legales para recoger al alumnado y autorizar o no el uso de la imagen y voz del alumno para fines educativos. Hacemos clic en rellenar y nos vuelven a aparecer los datos del centro y del curso. Debemos rellenar los datos de la persona a la que autorizamos a recoger a nuestro hijo o hija y podemos añadir a más personas si queremos, simplemente pinchando en más. Rellenamos los datos y en el siguiente apartado tenemos que autorizar al centro o no autorizar al centro a utilizar imágenes y voz del alumno. Una vez completado, pinchamos en guardar. Hemos vuelto a la pantalla inicial y vamos a completar el último impreso que nos queda pago del seguro escolar. Hacemos clic en el botón verde de pagar. La primera pantalla que se nos abrirá será esta, en la que debemos seleccionar el tipo de documentación, DNI o pasaporte, escribir el número y la fecha de nacimiento del alumno. Aquí debemos introducir el código del centro del IES Rosa Navarro, que es 04003457. Pinchamos en aceptar y nos lleva a la siguiente pantalla en la que debemos introducir el número de DNI o pasaporte del tutor legal, el nombre del alumno y pinchar en pagar. Esto nos llevará a la siguiente página para efectuar el pago, en el que tenemos que introducir el número de la tarjeta de crédito, la fecha de caducidad y el código. Hacemos clic en aceptar y se generará un justificante de pago. Una vez hayamos pagado, en la pantalla inicial nos aparecerá sí, en pago de seguro escolar relleno y nos vamos a siguiente. El sistema nos pide la acreditación de las circunstancias declaradas. En el caso de que tengamos que declarar alguna circunstancia, subiremos una copia del documento escaneado o fotografiado y para eso pulsaremos en añadir ficheros. Podemos añadir tantos ficheros como sean necesarios. Pinchamos en siguiente y llegamos a la pantalla donde se genera un archivo PDF con el borrador de la matrícula que debe revisar. Si observa algún error, puede volver atrás en cualquier momento y modificar los datos que estuvieran incorrectos. Una vez que nos hemos asegurado de que todo está correcto, lo que debemos hacer es firmar y presentar la solicitud. Pinchando en el botón verde. Nos llegará un mensaje SMS al móvil con el que podremos firmar la matrícula. Es conveniente que guarde
una copia de este documento PDF en su ordenador como justificante.